Perfecto, entramos en vivo. Ya. Ya entramos, Raúl. Ramón, perdón. Ok, voy a iniciar el webinar. Listo, está iniciado y está grabando. Muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se enlazan como todos los lunes a esta que es el espacio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, específicamente a la Coordinación Académica de Posgrados, donde discutimos, reflexionamos y hacemos análisis sobre la realidad que atañe a todos los comunicadores que están interesados en ir viendo cómo está evolucionando nuestro campo académico. Y el día de hoy vamos a tener un webinar por demás interesante, quienes nos encontramos aquí de parte de la Coordinación Académica de Posgrados de la Facultad de Comunicación. Les saludamos, un servidor Jorge Hidalgo, y en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, les mandamos un saludo a todas las personas que se van enlazando con nosotros y que el día de hoy nos acompañan en este que va a ser un tema de análisis por demás interesante ante no solo el futuro de los debates electorales, como hemos decidido llamar a este webinar, sino sobre todo para analizar el futuro de mucho de lo que es la comunicación política en nuestro país. Estamos ante un momento histórico, en un momento relevante, a unos días de que se lleve a cabo una de las elecciones más grandes y más importantes también que hemos tenido en los últimos años y sobre todo en nuestro estado interno. Y bueno, pues hoy que vamos a tener la posibilidad de dialogar y analizar este tema, seguramente pues vamos a tener con todos los invitados de lujo que tenemos en nuestro webinar la posibilidad de analizar este espacio de reflexión que son los debates, también la manera como se muestran hoy las propuestas y sobre todo en un momento, como lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? Donde la política se mezcla con el entretenimiento, la política se mezcla sobre todo con muchas de las acciones cotidianas también de los ciudadanos y en esta forma de acercarle a la ciudadanía las propuestas, pues hemos visto de todo, desde los TikTokers que se han vuelto muchos de los políticos, ¿no? También algunos que han empezado a utilizar la estrategia del meme como su estrategia de comunicación, redes sociales, viralización, y el debate sigue como uno de estos grandes temas, propuestas. Y la pregunta que nos hemos hecho en el marco del 50 aniversario de nuestra Facultad de Comunicación es qué tan vigentes y pertinentes siguen siendo los debates como estrategia de la comunicación política. Y bueno, pues para ahondar en esto, quiero saludar a nuestros invitados, a quien el día de hoy nos van a estar acompañando, al igual que a nuestra moderadora, la doctora Andrómeda Martínez Nemesio, quien es la que nos hará el favor en unos minutos más de presentar a cada uno de nuestros invitados en este panel de lujo, pero antes me anticipo para darles la bienvenida a Luis Miguel Carriedo Telles, a la doctora Carolina Mónica Gilás, al doctor Arturo Sánchez Gutiérrez, al doctor Raúl Trejo del Abre y al doctor René Torres Ruiz por haber aceptado amablemente y generosamente también donar parte de su tiempo y valioso tiempo para poder discutir con la Facultad de Comunicación el día de hoy sobre este tema. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Doctora Andrómeda Martínez también, asimismo te saludo, como saludo a los coordinadores de nuestros programas de posgrado, la maestra Tania Gutiérrez, que se encuentra aquí con nosotros, de la maestría en comunicación y mercadotecnia, al doctor Francisco Lorenzo, coordinador académico también de nuestra maestría en periodismo estratégico y nuevos medios, y a ti, doctora Andrómeda Martínez Nemesio, coordinadora de nuestra maestría en gestión estratégica de medios, y a quien le cedo el micrófono y la cámara para dar inicio a este webinar. Muchísimas gracias, doctor Hidalgo. Y bueno, esta tarde vamos a hablar sobre el futuro de los debates electorales. Nos acompañan, como ya lo mencionó el doctor Hidalgo, varios panelistas que son especialistas en este tema en cuestión. Y bueno, es muy importante y relevante mencionar que uno de los momentos más trascendentes dentro de una campaña electoral siempre son los debates. Y estos debates simbolizan esta parte del repertorio de la gran comunicación política que se hace sobre todo en nuestro país, pero algo que yo quiero subrayar antes de darle la palabra a nuestros panelistas es que no necesariamente el ser exitoso en un debate da como resultado o te garantiza el triunfar en las elecciones.
Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Carolina Mónica Gilas, quien es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del Centro de Estudios Políticos de la misma facultad, y ella forma parte del equipo de investigadores del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, doctora, me gustaría que iniciara usted con este tema, el futuro de los debates electorales. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, querida Andrómeda, por esa bienvenida, por la invitación a este espacio. Igual a Jorge, es un gusto estar aquí en la compañía de mis colegas, Luis Miguel, Arturo, Raúl, René. Muchísimo gusto saludarles, compartir con ustedes y aprender de ustedes, que son referentes en estos temas. La pregunta que nos convoca hoy es pues bastante compleja porque las predicciones sabemos que no necesariamente se nos dan ni se nos dan muy bien. O sea, las predicciones sobre el futuro siempre conllevan muchos riesgos, así que por un lado son siempre ejercicios pues de mucho, me parecen de mucho interés, de mucha curiosidad, de mucha necesidad también, por supuesto, pero con reserva de que no necesariamente lo que uno se imagine realmente llegará a ocurrir en un futuro, ¿no? O sea, la pandemia que llegó a cambiar todo, incluso a cambiar en alguna medida importante las campañas, pues la verdad, salvo algunos especialistas en estos temas, realmente no nos lo hemos imaginado y menos hemos imaginado cuánto iba a durar y qué impacto iba a tener. Entonces, pensando sobre esta pregunta que nos hacen sobre el futuro de los debates, yo creo que en primer lugar que los debates siguen siendo muy vigentes. O sea, creo que ese aspecto de las campañas creo que es fundamental, creo que es muy relevante. No necesariamente hay siempre amplio público para esos debates. Los debates llegan a ser de calidad muy diferente que en un momento lo abordaré, pero más allá de esas cuestiones ya específicas, me parece que en principio esa oportunidad que se genera con un debate de tener a las y los candidatos que aspiran a un mismo cargo, en un mismo proceso electoral, en un solo lugar, en un solo momento, para poder hacerles preguntas, para poder intentar generar un diálogo entre ellos y ellas, realmente genera una oportunidad única para que la ciudadanía pueda evaluar a esas, no solo a esas propuestas, sino también a las personas, porque me parece que justo ahí es una de las grandes virtudes de los debates. Vamos a poder observar que hay algunos que sí permiten y que llegan a articular alguna discusión sobre los contenidos de las propuestas programáticas o los problemas nacionales entre las y los candidatos. En el contexto mexicano, lamentablemente, no ocurre eso con frecuencia. Sin embargo, aún así nos permite hacernos idea de cómo son esas candidatas y esos candidatos. ¿Cómo reaccionan cuando los cuestionan? Si se enojan, si se lo toman con calma, si tienen capacidad de responder, cómo responden, cómo se relacionan entre ellos, cómo se dirigen, ¿no? Entre ellos, frente a las personas o los cuestionan. Entonces creo que ahí hay mucha información muy valiosa sobre esas características personales, sobre el carácter, sobre las actitudes que tienen las y los candidatos, que pues, ciudadanía que quiere informarse o que busca ese tipo de información difícilmente la va a encontrar en otros espacios. Me parece que prescindir de los debates ya de plano nos estaría dejando en esa comunicación muy unidireccional, donde todo el mundo trata de demostrar sus cualidades, obviamente criticar los programas y las personalidades o carácter de las y los contrincantes, y falta ese elemento, ¿no? de contraste de ellas y ellos frente a las cámaras, compartiendo un mismo espacio. Por supuesto, no siempre esos debates realmente nos ofrecen mucho material para analizar. Yo este proceso he tratado de ver varios y pues la verdad tengo que reconocer que en la mayoría de los casos han sido ejercicios, pero pues, lamentables. Y ahí me es difícil buscar otra palabra para calificarlas. Creo que siguen por un lado enfrascados en una dinámica donde los partidos tratan de proteger a sus candidatas y sus candidatos para que no se los exponga a cuestionamientos demasiado duros
discursivos, demasiado insidiosos, menos para que tengan que decir algo de fondo, ¿no? Sobre cómo pretenden solucionar ciertos problemas o cómo pretenden realizar algunas de las ideas que presentan en las campañas. Entonces, creo que la mayoría de los debates en México los vemos en esa dinámica como de discursos paralelos que van entre mantente en el discurso, no te salgas de decir lo que, con lo que te prepararon, con lo que te han dicho, que es tu slogan de campaña, que es tu mensaje de campaña, ataca al otro. Si te atacan, ignora o medio contesta, pero no contestes o no te preocupes por contestar ninguna pregunta de fondo. Al menos esa es mi percepción de lo que hemos podido ver en la mayoría de los debates de este proceso, lo que me hace anhelar el ejercicio que creo que fue ya mucho mejor en términos de calidad, mucho más avanzado, como los debates presidenciales organizadas por el INE en 2018, donde hemos podido ver más cuestionamiento por parte de las y los periodistas hacia las personas aspirantes, y también el que también creo que fue muy valioso ejercicio de ese debate ciudadano, donde teníamos a las y los ciudadanos haciendo estos cuestionamientos. Creo que necesitaríamos más de ese tipo de debates donde las y los candidatos simplemente dejan de esconderse detrás de discurso, detrás de los como casi spots paralelos de campaña, sino que donde realmente se involucran para debatir. Obviamente es difícil también en nuestro contexto por pues, el alto número de participantes de esos debates, ¿no? Es bastante más quizá sencillo generar un debate atractivo cuando tenemos dos contrincantes. Por ejemplo, pensando en las elecciones estadounidenses y los debates siempre de los candidatos, el 1 a 1 invita un poco más a cierto peloteo, a contestar, a estar ahí en un contacto más cercano. Similares ejercicios podemos ver, por ejemplo, en Francia, en la segunda vuelta, especialmente cuando ya quedan dos candidaturas que se van a medir en la jornada electoral en la segunda vuelta. Entonces ahí creo que en el contexto mexicano, un poco obsesionado con la equidad en la contienda, es difícil, pero yo sinceramente diría, ¿por qué no buscar algún mecanismo, hacer quizá un debate 2 con todos y los debates finales reducir a 3, 4 personas que tienen mayores posibilidades de lograr o que se están viendo beneficiados por la intención de voto ciudadana, para tratar de generar algo de mayor calidad, ¿no? Y obviamente sin preguntas preparadas, con cuestionamientos muy duros por parte de las y los periodistas, que creo que justo es ahí donde podemos encontrar esa riqueza, ¿no? Creo que también los cambios que hemos visto en los últimos años a partir de la reforma 2014, que justo por un lado obligan a las autoridades a organizar más debates y por otro lado ya permiten a que los medios de comunicación lo hagan, organicen sus propios debates, creo que también es por supuesto algo muy beneficioso. Deberíamos ver más de eso. O sea, creo que ahí igual la democracia necesita de debates, de discusión, de disenso, que deberíamos reconocer que los candidatos, las candidatas deben diferenciarse en sus posturas, en sus opiniones, y deben tener esos espacios para contrastarlos. También, por supuesto, las redes y pues la virtualidad a la que nos lanzó la pandemia, donde aceleró esos procesos de transición a la utilización de las redes, también creo que dan una muy interesante oportunidad para generar más espacios, ¿no? Pensando un poco en lo que comentaba hace un momento Andrómeda, de que la reflexión de hoy es fundamentalmente sobre debates, pero no solo sobre debates, también justo me parece que hay, o podríamos hacer varias reflexiones interesantes sobre el uso de los medios electrónicos en estas campañas en general, donde hemos visto un incremento. Ya los propios datos de fiscalización del INE nos hablan de la manera en que los partidos empezaron a redireccionar sus recursos para contratar más espacios en las redes sociales.
pero cuando revisamos qué se ha hecho con esos diferentes espacios, también ahí creo que deberíamos estar bastante preocupadas y preocupados, porque esos TikToks que comentabas hace rato, esos videos, pues hemos visto creo que ya a todas y todos candidatos a todos los cargos bailar y cantar en diferentes ritmos, escenarios, en solo, en dueto, en pareja, con equipo detrás, y pues más allá de la crítica de qué tan bien o mal lo hacen, que ahí en redes hay bastante de qué alimentarse y bastante compañeras y compañeros para hacer esos análisis. Y especialmente creo que esa cuenta Out of Context Candidatos está buenísima en acercarnos todas esas joyas de la campaña. Pero pues esas joyas en realidad a mí me dejan con una reflexión muy triste. O sea, las redes sociales se pueden o se deberían utilizar, se podrían utilizar para generar un diálogo entre candidatas, candidatos con la ciudadanía. Y eso no se hace. O sea, hemos visto utilización de las redes, pero para compra de espacios de difusión, para spots pagados, pero también para spots pues, grabados, a veces muy caseros, pero que no transmiten nada. Parece que ante el reto de tener que ajustar sus estrategias de campaña, ya no poder llevarlas de la manera habitual, transitando a la virtualidad, lo único de verdad que se les ha ocurrido es hacer un poco de performance, un poco de circo, un poco de entretenimiento de pues, limitada calidad, ahí sí, en la mayoría al menos de los casos, y esa visión quizá más compleja, más completa, más moderna de qué significan las redes y qué utilidad pueden tener las redes en las campañas, pues está completamente ausente, ¿no? Entonces, es como se tuvieron que trasladar a lo virtual, pero se trasladaron, digamos, con todos los vicios que hemos podido observar en los spots de radio y televisión, quizás hasta agravando esos vicios, porque al menos algunos de los spots de radio y televisión sí son un poquito más profesionales en dirección, diseño, grabación y los recursos, ¿no? Y lo que vemos en TikTok, pues normalmente queda bastante lejos de eso. Entonces, tengo esa reflexión, creo que ya tendría que ir terminando, ¿verdad? No, no me fijé en el tiempo, perdón, pero Y le creo quedan que... 4 minutos, doctora. Ah, muy bien, entonces estaría para un buen cierre. Creo que ese aceleramiento en la utilización de las redes para comunicarse, pues era inevitable que se iba a dar. La pandemia obligó a que sucediera de manera anticipada, quizá para muchas y muchos. Seguramente es una dirección inevitable si pensamos en cómo se hacen las campañas en el resto del mundo. Creo que tiene mucho potencial que no se está aprovechando, lamentablemente, pero creo que también ese desaprovechamiento lo podemos observar en todos los espacios de comunicación, en las redes, en la televisión, en los debates, en todo lo que tratan de comunicar las y los candidatos. Tiende a ser muy superficial, tiende a lo lúdico, hay muy poco diálogo, hay muy poco fundamento. Las campañas son, pues francamente, me parecen y tristemente bastante aburridas, ¿no? O sea, me imagino que las personas que no sienten pasión por esos temas o que no los tienen que ver por obligación porque trabajan con esos temas, veo que difícilmente les generaría eso un interés más grande en participar, en acercarse, en involucrarse de alguna manera en ese diálogo democrático que es lo que quisiéramos, creo, todas y todos ver durante las campañas. Entonces, debates seguramente no se van a ir en ningún lado, los vamos a seguir celebrando y ojalá encontraremos alguna fórmula mágica para que nuestros candidatos aquí en México realmente empiecen a debatir en los próximos ejercicios electorales en lugar de hablar cada quien desde su guión en paralelo a su público, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión inicial. Muchas gracias. De nada, doctora, muchísimas gracias a usted y ahora le cedo la palabra, pero antes también quiero presentarlo para que lo conozcamos un poco. A Luis Miguel Carriedo Telles, es periodista y maestrante en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación por el Infotec. Cuenta con 12 años de experiencia como asesor en materia electoral, primero en el Instituto Federal Electoral y luego en el Instituto Nacional Electoral, donde, entre otras actividades, pues fue secretario técnico de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Durante el proceso comicial del 2012 ha participado en el nuevo modelo de comunicación política y en el grupo de asesores de la
de la comisión para organizar debates presidenciales, tanto en el 2012 como en el 2018. Entonces, les cedo la palabra y muchísimas gracias. No, muchas gracias, Andrómeda, y también a mis compañeras y compañeros. Un honor estar con ustedes y platicando este tema que es pues muy apasionante. Yo creo que no puedo coincidir más con lo que ha apuntado la doctora Carolina respecto a pues esta sensación, este sinsabor de ver debates en donde de pronto pues un luchador se queda callado, no entiende alguna pregunta, o que se repiten algunos formatos y algunos modelos que habían logrado romperse años atrás, precisamente en los debates de este año, sobre todo en las gubernaturas, hasta aspectos técnicos que ayudan mucho luego los ensayos para poder detectar las cuestiones, muy como si los cronómetros corren sumando números o hacia abajo. No es lo mismo quedan 5, 4, 3, 2 a que te digan te queda 1, 2, 3. Hay una confusión entre los candidatos, lo acabamos de ver en el caso, por ejemplo, de Nuevo León, que el cronómetro iba corriendo hacia arriba y no hacia abajo. Desde ese tipo de detalles hasta los contenidos, pero también soy optimista en el modelo de los debates. Yo creo que 2018 significó un punto de quiebre, un punto de inflexión, detonado en buena medida por el Instituto Nacional Electoral, el trabajo que se hizo ahí desde la Comisión de Debates, y creo que tampoco fue producto de la casualidad. 2012 fue pues un muy buen modelo de encontrar las fallas y las zonas de acierto. Lo primero y más importante, la población y las audiencias sí quieren debates. No es verdad esta idea que se genera sobre que a nadie le interesa la política o que no quieren ver a políticos en radio, en televisión o en foros masivos. No es así, no es así que vimos una pues constante incomodidad de las grandes televisoras a colaborar con los debates en 2012, por ejemplo. Nadie olvida cómo Ricardo Salinas Pliego pues no solamente habían puesto a la misma hora del debate un partido de liguilla, sino que él dijo, yo no voy a transmitir debate, quien quiera ver debate, pues véalo y yo le paso los ratings, yo transmito liguilla. Digo, hablando de que la gente sí quiere debates, aquel debate presidencial, pues le ganó 2-1, casi 3-1 en audiencia al partido de liguilla entre Tigres y Morelia, que era el equipo de Salinas Pliego, y que por cierto perdió el Morelia también, quedó eliminado de ese partido de liguilla. Y bueno, nos mostró ya de entrada que hubo ahí, y fue el primer debate presidencial de 2012, tuvo 8.9 millones de televidentes, y eso es una audiencia bastante considerable viendo otro tipo de eventos similares. El segundo debate presidencial de 2012 tuvo 12.9 millones, es incluso una audiencia mayor a la que tuvieron los de 2018, pero en 2018 tenemos las redes sociales que multiplicaron esos millones y fue una plataforma que multiplicó. En 2018 tuvimos también un buen éxito en la convocatoria de los debates. El que menos tuvo más de 10 millones, que fue el de Mérida, pero ahí va otro tema importante, ponernos del lado de las audiencias. Esa creo que es una experiencia que 2012 nos dejó. Permitir que los partidos, en esta lógica que es necesaria de construir acuerdos, de buscar que no falten al debate, porque es muy importante que vayan a los debates los candidatos, pero no como un derecho solo para ellos, para expresar sus posturas, sus ofertas, no, para las audiencias de conocerlas y contrastarlas. Creo que ahí el primer elemento que hizo diferencia con 2018 fue entender que tenían que salirse de la negociación de partidos temas eminentemente técnicos. Por ejemplo, en 2012 se debatía, había una mesa técnica y una mesa política, así les llamábamos, la mesa técnica y la mesa política. Y en la mesa técnica, pues se discutía que estaba prohibido, por ejemplo, que un encuadre tomara la reacción de un candidato aludido. Si decía fulanito de tal es un mentiroso, las cámaras, como es lo lógico en cualquier producción televisiva, no podían narrarle al auditorio cómo estaba reaccionando quien estaba siendo pues cuestionado por algún otro candidato. Se tenían que acabar, los micrófonos se tenían que apagar, pero por supuesto no podía haber ninguna interrupción. Y el papel de la moderación, pues siendo buenos periodistas, hombres y mujeres que estaban ahí, no podían hacer preguntas, era un papel más de maestros de ceremonias, de le toca a usted, le toca a usted y le toca a usted. En 2012 casi se rompe eso, voy a hacer un pequeño elemento. Esta idea de que pudieran preguntar casi se logra en el segundo debate, quedó ahí un hueco en las reglas y Javier Solórzano había preparado eso y de último momento
en negociaciones de último momento, pues finalmente ante la duda, pues se optó por que no pudiera él hacer preguntas, estas famosas preguntas de seguimiento, pero eso se discutió en Guadalajara, y fue ahí toda esa experiencia en lo positivo y también en lo negativo, que permitió que en 2018, creo yo, con mucho tino de Benito Nasif, el consejero Benito Nasif, que fue el presidente de la comisión de debates y que además pues retomó la experiencia de quienes habíamos participado en 2012 en la organización de los mismos, se conformó una comisión importante. ¿Y dónde está un primer elemento virtuoso? Pues que se hicieron en 2017 lo que se llamó un acuerdo de reglas básicas de debates. Y ahí se dijo, pase lo que pase, sea quien sea candidato, la moderación va a ser activa. Como quedan las reglas, sí van a poder participar con preguntas, no un rol protagónico de los periodistas o de los conductores, pero sí un rol activo, no solamente pasivo. Eso en favor de las audiencias, porque, bueno, pues los debates convertidos en un spot controlado que alguien lee en un guión y simplemente convertirlo en un spot en vivo, que lee 2 minutos, lee lo que quieras, 2 minutos, lee lo que quieras. Si te dicen algo, no les contestes o ignóralos, no uses tus réplicas o no contestes lo que te digan. Pues eso era complicado. En 2012, por ejemplo, se hicieron preguntas, se hizo hasta una mesa para que hubiera neutralidad en las preguntas, se sortearon preguntas, pero ¿qué pasaba? Bueno, la pregunta se sorteaba, se le hacía al candidato, algunas funcionaron, ¿no? Oiga, por ejemplo, recuerdo, ¿usted está a favor de una tercera cadena de televisión, sí o no? Bueno, pues algunos dijeron sí, no, y otros simplemente ignoraron la pregunta y cuando empezó a correr su tiempo empezaron a hablar de otra cosa, ¿no? Y como no podía intervenir la moderación y decirle, oiga, pero es que le preguntamos otra cosa, y hay todo un trabajo para la construcción de esas preguntas, hubo grupos plurales de analistas, de académicos, de expertos, avalados por todos los partidos, etcétera. Bueno, pues se quedó en un intento de colocar preguntas que finalmente con tantas reglas de protección, de sobreprotección de los candidatos, no podía ser. 2018 no. En 2018 esas reglas que se plantearon desde meses antes, pues fueron ese blindaje para que cuando llegaron ya los candidatos, sus equipos, y vinieron las presiones para proteger más al candidato o más al partido que a la audiencia, pues se logró contener en buena medida. Hubo, entonces, es un primer acierto. Poner esas reglas desde tiempo atrás y no abrirlas a una negociación. Por ejemplo, lo técnico ya no estuvo en negociación en 2018. La producción ya no fue parte de que los partidos, sí se les tomó en cuenta, por ejemplo, oigan, miren, pues las mesas que se van a usar son así y demás, pero no se les pidió votación o que dijeran, no, fíjate que los encuadres nada más se vale un encuadre y el micrófono se usa así y no se valen hacer tomas panorámicas y no se vale que hable más un moderador. Ese tipo de elementos creo que ayudó mucho a destrabar el asunto. Luego, logramos pasar, la ley pone efectivamente ya una obligación de al menos 2 debates presidenciales. Bueno, pasamos a por lo menos ya 3 organizados por la autoridad. Ahora, tenemos efectivamente, creo, el reto ahora de esa buena experiencia que fue este modelo, digamos, era las microentrevistas, ¿no? Mezclado con una interacción directa entre candidatos un poco más libre. Originalmente estaba pensado, desde 2012, la famosa bolsas de tiempo, estaban pensadas para que fueran algo parecido a aquel debate de Sarkozy con Guayal, cómo funciona esa bolsa de tiempo. Bueno, no es que tengan una bolsa estricta de minuto y segundo, sino que está hablando un candidato, la otra candidata puede interrumpir, intervenir, y alguien va cronometrando cuánto habla más uno u otro, y los moderadores, si ven que se está desequilibrando mucho, uno habla más minutos que el otro, intervienen para, oye, usted hable porque se está desequilibrando el tiempo. Es decir, no es minuto y segundo milimétrico. En México todavía no hemos logrado ese último pasito para que sea un poco más libre, pero creo que dimos un avance muy importante gracias al trabajo profesional del Instituto Nacional Electoral, que retomó esa experiencia y que logró dar ese paso. Ahora, ¿hacia dónde creo que nos falta o hacia dónde creo que vamos? Bueno, esas buenas experiencias, no hacer borrones y cuenta nueva. Hay que ver dónde hubo fallas en esos mismos modelos, respetarlos, aciertos, afianzarlos y entender que los formatos no son únicos, porque no es lo mismo tener un formato, ya lo decía la doctora Carolina, con 4 candidaturas que debaten,
a tenerlo con 9 o 10. Ahora vemos precisamente San Luis Potosí, por ejemplo, acaba de tener debate, y donde, por cierto, faltó, es otro problema, que falten los candidatos, no debiera ser algo que se fuera así como si nada, algún mecanismo para que participen deberíamos de pensar, pero 9 candidaturas es muy complicado, se tardaban más en explicar las reglas de qué pasaría si venían 2 o 4, si iban a ser grupos y demás. Bueno, tampoco es algo nuevo, en México incluso, nosotros, digamos, el primer debate televisado de 1960 en los Estados Unidos, Kennedy, Nixon, bueno, tuvo ya preguntas de periodistas, pero en 1994 también tuvimos esa división. De hecho, el primer debate, claro, el debate presidencial que inauguró ese modelo de los debates televisivos fue aquel debate de un 12 de mayo, un jueves 12 de mayo. Es importante las fechas porque los concesionarios siempre se niegan a que sea el domingo en la noche, aunque es el horario de mayor audiencia. Eso también fue otro éxito en el INE, que pese a la presión de las televisoras logró que al menos 2 fueran domingo en la noche, ¿no? En 2018 uno no, y fue el que tuvo menos audiencia, el que fue martes. Pero bueno, en 1994 el primer debate fue en realidad el 11 de mayo, y ese debate fue entre Jorge González Torres, Pablo Emilio Madero y Rafael Aguilar Talamantes en el heroico auditorio del queridísimo Instituto Federal Electoral y después Instituto Nacional Electoral, y al día siguiente fue el famoso debate con altísima audiencia, por cierto, el de 1994. Creo que tenemos que apuntar también a los debates locales y a los distritales. Los debates distritales son importantes porque es la manera de conectar a la población en sus regiones, y no estoy diciendo que se hagan superproducciones o unas transmisiones a nivel nacional de los debates, pero creo que sí es posible, incluso con las tecnologías, generar un espacio donde consultar esos debates. Tuvimos en 2018, por ejemplo, debates de senadores, pero solo 10 juntas locales los hicieron, es decir, 10 entidades. Algunas tuvieron más debates, más de un solo debate, 6 casos, ¿no? Pero en distritos tuvimos solamente 36 juntas distritales registradas que hubiesen tenido debate. Son 300 distritos en México. No, vamos avanzando. Antes ni teníamos noticias de eso, y hemos tenido casos, por ejemplo, en 2015, que empezaba estas reglas en donde incluso la ley puso, bueno, pues hay que promover los debates para otros cargos, no solamente el tema de los presidenciales, que creo que los presidenciales van por muy buen camino, todavía falta, se puede avanzar más, pero van bastante bien gracias al trabajo que se ha hecho profesional en el Instituto Nacional Electoral, en esa materia, por supuesto, y en muchas otras. Y tenemos cómo había debates en distritos en donde no se transmitía. O sea, iban al distrito, debatían, algunos con público, bueno, pues y esos eran los únicos que podían escuchar el debate. Bueno, eso no puede ser, ¿no? Creo que hay cosas que se pueden hacer para ir fomentando que los debates permeen a los distritos, y también para flexibilizar y mejorar las condiciones de la organización de debates fuera, en universidades. Digo brevemente para no abusar del tiempo, que la ley en 2014, la reforma 2014, puso 2 dispositivos. Uno fue pues digamos, la obligatoriedad de al menos una señal principal. No todos los medios transmiten el debate, pero sí las señales principales de los medios privados, una de Televisa, una de Azteca por lo menos, y eso está muy bien garantizado, una difusión nacional de los debates. Pero el problema está en que se puso ahí, bueno, y si los medios quieren libremente organizar debates, pues entonces pueden invitar, dice la ley, al menos a 2, bueno, pues si fuera uno no sería debate, sería así como el monólogo, no sé, la entrevista. Pero partidos inconformes con la preocupación de la equidad, de que no dejen fuera a las candidaturas minoritarias, acudieron a controvertir el tema en la Corte. Y cuando la Corte dio la interpretación, fue una cosa muy extraña, porque la Corte le dijo al PT, por cierto, no tienes razón, no es inconstitucional que diga eso la ley. Porque tenemos que interpretar que eso que dice significa que inviten a todos. La ley no dice que inviten a todos, dice algo más parecido a lo que señalaba la doctora Carolina. Pues hay casos en donde es válido, por ejemplo, los debates que organizan medios de comunicación, siempre y cuando no sean infomerciales disfrazados de debates, que también hemos tenido casos de eso, hay que decirlo. Bueno, pues que tengan más libertad para eventualmente invitar con condiciones de equidad, avisándole a la autoridad, que eso lo pide la ley. Bueno, pero poder
si son 10 candidatos, poder invitar a los punteros, por poner un ejemplo, ¿no? Sin que eso signifique cancelarlo en los debates organizados por el INE. El INE puede generar condiciones de equidad y promover que haya más debates fuera. Esa parte creo que podría mejorarse también, evitar este pretexto de que los debates están prohibidos, que fue una mentira como muchas que luego dicen a veces las empresas de radio y televisión para hacer un Neymar, diremos en términos futbolísticos respecto a la reforma electoral, pero bueno, hay elementos que sí podrían mejorar, creo yo, en esa parte. Y en la parte de los debates distritales, bueno, de entrada hay cosas que no son tan costosas. El INE podría poner una lista de reproducción en YouTube o en su página en donde sea más fácil ver la grabación, aunque sean grabaciones sencillas, aunque sea un podcast, aunque sea algo simple que no implique muchos recursos, de esos debates distritales que con mucho esfuerzo las juntas y los vocales están organizando y que tenemos esos ejemplos. Yo ponía el del Distrito 5 de Puebla en 2015, por ejemplo, en el Edomex, en Guanajuato hubo, donde no se transmitieron en ningún lado. Entonces, pues, ¿para qué se hace el debate? Si, pues, quien está ahí, pues, los vocales escucharon a los partidos y ahí a la porra que llevaron y algunos invitados especiales y quedaría una versión estenográfica, a ver quién la pide para leer las propuestas. Entonces, yo creo que ahí hay que apuntar un poco y en el ámbito local, pues, también fortalecer, porque creo que estos vicios que vimos a nivel nacional, perfectamente, los partidos, el puntero nunca quiere que haya muchos debates o quiere pasarlo al peor día, las televisoras siempre quieren, incluso ponen estudios, hay gente que dice, no, está ya comprobado que cuando menos ve la gente la televisión es el domingo en la noche. Pues obviamente no, venía el Mundial de Rusia y había esta presión, ahí está, pero con engaños, ¿no? Este tipo de cosas hay que, ya las tenemos más o menos claras, hay que tener un mecanismo para poder, los debates, si los ve la gente, son muchos millones y tal vez también en temas de reformas electorales, poder pensar en si tenemos 48 minutos diarios de spot, sería algo bastante adecuado, esos spots convertirlos en espacios de debate para distritos, para entidades federativas y demás, no a cambio que queden 5 minutos de tiempos oficiales, no, que se respete el tiempo oficial, pero que se redistribuya para ponderar los debates y que no nos pase como, recuerdo 2010 en Puebla, había debate, se cancela el debate y ya había sembrados spots, ya estaban pautados spots que salían al día siguiente diciendo ganamos el debate ayer, estuvo muy bien y pues ni siquiera hubo debate y pues se transmitió el spot festejando un debate que no ocurrió por el mismo modelo. Quizá pudiéramos también mejorar esa parte, el modelo de comunicación política, apostar. Creo que no nos vamos a equivocar si apostamos a las audiencias, si ponemos en mejores horarios los debates, si ponemos mejores condiciones de participación de moderadores y también, hay que decirlo, si mejoramos las condiciones de selección, de moderación. Creo que el debate de 2018, y con esto cierro, que fueron muy profesionales las y los moderadores que estuvieron, me consta, hicieron un gran trabajo. También el equipo del INE, un gran abrazo le mando a Jorge Gren, Judith Nieto, Julio Juárez, Alfonso Gama, que estábamos ahí en los famosos ensayos, y a las y los consejeros que estuvieron también. Bueno, pues nosotros decíamos, sería bueno que pusieran a más moderadores y no haya vetos, porque eso lo que genera también, pues es que de pronto hay preguntas de los moderadores que son muy de la agenda de sus empresas. A mí me encantaron las preguntas que hizo Sergio Sarmiento, salvo cuando preguntó que si estaban de acuerdo con que le regresaran la reforma electoral, que le volvieran a pagar a las televisoras. Eso también hay que tener cuidado, que los moderadores no lleven agendas, pero pues creo que es un riesgo menor frente a la libertad que deben tener para poder hacer preguntas y que eso, la libertad de ellos y que los candidatos y candidatas no conocieran las preguntas con antelación, ayudó muchísimo a tener debates mucho más fluidos. Hay que aprender de lo bueno y aplicarlo. Y me parece que ponerse del lado de las audiencias es ponerse del lado de la política, de la democracia y de los debates. Y con esto cierro este saque, agradeciendo mucho la paciencia y la atención. No, al contrario, muchísimas gracias, Luis Miguel. Estuvo muy interesante lo que nos acabas de decir. Ya hay algunas preguntas que por parte del auditorio en Facebook. Y bueno, ahora le cedo la palabra al doctor René Torres Ruiz, quien es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales, Políticas de la Universidad Iberoamericana. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 2. Y actualmente es consejero electoral local en la Ciudad de México en el Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde y les cedo los micrófonos. Muchísimas gracias a la doctora Andrómeda Martínez por su invitación. Me da mucho gusto verla, me da mucho gusto estar en este espacio de la Universidad Anáhuac debatiendo y discutiendo sobre este tema que me parece de lo más relevante. Igualmente al doctor Jorge Alonso, al doctor Francisco Lorenzo y a la doctora
Tania Gutiérrez, pues muchas gracias por su invitación y pues un placer estar aquí en este espacio. Desde luego mis colegas Carolina, Raúl, Luis Miguel y Arturo, un gusto estar compartiendo el espacio con ustedes. Vean, yo creo que es muy pertinente esta convocatoria que hace la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac por varias razones. Déjenme articular mi participación en el siguiente sentido. Yo creo que debatir es sinónimo de construcción y de construcción democrática. Debatir significa intercambiar pareceres, opiniones, reflexiones, pero no con el ánimo de destruir al oponente o al adversario si hablamos de política. Tienen la finalidad, el arte de debatir, de poder conocer lo que piensan otros respecto de un tema, de una agenda, de una problemática, de formas en cómo se pueden visualizar, contextualizar diversas problemáticas o retos que nos plantea la realidad social, política, económica, cultural incluso. Debatir es reconocer que existen otras formas de pensar, otras formas de enfocar una realidad y de poder plantear eventualmente soluciones. Es por eso que creo que los debates en el contexto electoral son fundamentales si queremos hablar de la construcción democrática, incluso, yo iría más allá, de la construcción de ciudadanías. Los debates permiten, como decía Carolina también, y Luis Miguel, que las audiencias conozcan a aquellas personas que tienen la finalidad o el propósito de ser representantes populares. No es poca cosa. Es decir, es la posibilidad, la alternativa de las y los ciudadanos de escuchar propuestas, reflexiones, alternativas, ¿no? Formas también de posicionarse de las personas frente a una audiencia, cómo se manejan, qué lenguaje utilizan, si toman o no toman en consideración a sus adversarios, a los que están con ellos, cómo se refieren a los moderadores o a los periodistas o quienes estén orquestando, digamos, un encuentro o un debate, si toman o no toman en cuenta las preguntas que la audiencia o las y los ciudadanos están formulando, etcétera, etcétera. Es una manera también de poderle tomar el pulso a la persona que intenta ser representante popular. E insisto, un debate es entonces un espacio de construcción individual y colectiva a la vez. Individual porque tienes que poner el mejor talante, tus mejores herramientas, tus características, tus reflexiones, tu razón, para poder externar lo que piensas, argumentar sólidamente, traer a cuento información, datos duros, pero también es un espacio de construcción colectiva porque se trata del intercambio de la palabra, del intercambio de razones, del intercambio de pareceres, de aprender a escucharnos unos a otras. Y eso es esencial. En la democracia, yo difícilmente me puedo imaginar una democracia funcional, una democracia robusta, si no existe la posibilidad de debatir. Con inclusión, con respeto, con pluralidad, con mucho deseo de efectivamente entender lo que la otra o el otro está diciendo para poder establecer si ustedes quieren, una esgrima verbal, ¿no? Un intercambio, incluso ríspido, no importa, pero en donde prevalezcan las razones, el respeto y el reconocimiento al otro. Por eso digo que también es un arte de construcción colectiva. Entonces, en ese sentido, si trato de trasladar esta primera reflexión de lo que para mí significa debatir al contexto mexicano, creo que estamos en pañales. Es muy lamentable ver históricamente lo que han sido los debates presidenciales y a distintos niveles
por lo menos desde 1994, como bien decía Luis Miguel, cuando se desarrolla el primer debate presidencial entre Cuauhtémoc Cárdenas, Fernández de Ceballos y Ernesto Zedillo. Aquel primer debate, que ciertamente, yo voy a decir algo, fue el que más me ha gustado de los debates presidenciales desde entonces a la fecha. Quizá con estos 3 debates del 2018, que en efecto, también coincido con Luis Miguel, incorporaron 3 formatos distintos que fueron muy novedosos y que permitieron efectivamente darle mayor sazón, ¿no? Y mayor posibilidad de diálogo, de intercambio, mayor soltura al intercambio entre las y los candidatos. Pero aquel debate del 94 inauguró una época en donde a partir de ahí se reitera el ejercicio de los debates, pero en donde no ha prevalecido esto que yo decía, del reconocimiento del otro, de la construcción de argumentos, de propuestas. Lo que ha prevalecido fundamentalmente a lo largo de todos estos tiempos, ¿no? Es decir, de estos últimos años en donde han estado los debates presidenciales para gubernaturas, presidencias municipales, etcétera, son fundamentalmente las descalificaciones. El atacar, destruir, desacreditar al oponente. Y esto prácticamente es un sello que comparten todas y todos los que han estado en algún momento en distintos debates. Se trata de descalificar al otro y también se trata de tratar de posicionar un mensaje, que eso es válido, pero sin que ese mensaje pueda ser contextualizado, sin que ese mensaje pueda ser analizado, debatido por los otros que están también presentes en eso que se supondría debería de ser una construcción colectiva, un intercambio. Puede ser que tú después del debate digas, yo sigo con mi posición, sigo con mis argumentos, defiendo mi reflexión y creo que es la válida y que está sustentada y fundamentada debidamente. Perfecto. Pero nunca sin haber tenido el ejercicio de debatir, de intercambiar, de reconocer que puedes incluso estar equivocado en tu posición, en tu reflexión, en tu propuesta. Porque eso también te fortalece a ti. Entonces, yo lo que noto es esta debilidad de los debates respecto de entender que es importante construir, fundamentar, razonar colectivamente, intercambiar. Ese es un primer punto de debilidad. Otro es que en efecto se han ido cada vez, conforme van avanzando las tecnologías, las nuevas tecnologías, las redes, etcétera, se ha ido simplificando también el mensaje. En esta lógica de despotización, ¿no?, de la política, en donde se construyen mensajes muy breves, 20, 30 segundos, y se manda un mensaje al electorado, pero difícilmente hay detrás de ese mensaje una argumentación, un proyecto, una idea que permita a las y los ciudadanos efectivamente entender por qué se está proponiendo aquello. Y eso en política es fundamental. Esencial para conocer quiénes son las personas que pretenden representarnos y si en efecto tienen o no tienen las cualidades para poder estar en un puesto de representación cualquiera que éste sea, conduciendo, dirigiendo una institución, estableciendo lineamientos programáticos, políticas públicas, programas sociales, etcétera. Es decir, no basta con decir yo voy a resolver la pobreza. Bueno, pues todos podemos decir que vamos a resolver la pobreza y en eso no habría mayor debate ni discusión. Pues no creo que haya algún candidato o candidata que llegue y diga yo voy a generar más pobres en una sociedad. Pues caramba, entonces, pues, ¿qué haces tú ahí? Pues desaparece porque no van a votar por ti, ¿no? Ni tu mamá va a votar por ti. Entonces, no. Se trata de mandar un mensaje correcto, está bien, ¿no? Pero luego también de fundamentarlo. Decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y defender por qué estás pensando que una determinada vía, de una determinada carretera de la construcción, digamos, o un determinado proyecto puede ser el viable para resolver un problema o de movilidad, o de alumbrado, o de pobreza, o de generación de empleos con buenos salarios, etcétera, etcétera. Bueno,
lo que quiero decir es la fundamentación, la argumentación en los debates es otra debilidad, enorme debilidad de nuestra historia mexicana. Y eso lo atribuyo a un tema que lo pongo sobre la mesa para que mis colegas y amigos y amigas puedan, si quieren y les interesa, pues también retomar lo que sean sus intervenciones en el momento de preguntas y respuestas. Yo creo que tiene que ver también con una debilidad de la sociedad mexicana de usar la palabra. Lo estamos viendo, de usar la palabra con ánimos de construcción, quiero decir, de intercambio, de reflexión. En estos momentos en donde la sociedad mexicana está terriblemente polarizada, lo que vemos, a mi juicio, es el posicionamiento de dos polos que buscan destruirse de manera mutua. Dos polos. No sé si llamarlos proyectos, habría que discutir si son efectivamente proyectos, pero por lo menos dos polos, obradoristas y los que acompañan al actual presidente de la República por un lado y que defienden lo que significa la 4T, y aquellos que son acérrimos rivales y críticos, muy agudos y destructivos de la 4T. Pero no hay diálogo, no hay puentes de comunicación. Y eso es un reflejo, creo que también, de algo que históricamente caracteriza a la sociedad mexicana. La incapacidad de tejer espacios, redes, que nos permitan a las y los mexicanos hablar respetuosamente, dar a conocer nuestra opinión, llevar nuestra palabra con honorabilidad, con convicción, pero también reconocer que el otro y la otra lo tienen. Y tienen el mismo derecho a esgrimir sus argumentos, a defender en lo que piensan. Y deberían de tener la misma responsabilidad unos y otros de no destruirse, de no buscar descalificarse a toda costa antes de entender efectivamente lo que significa lo que el otro piensa, lo que el otro razona, lo que el otro propone. Esa es una falta de capacidad de la sociedad mexicana, creo yo, de utilizar la palabra como una herramienta efectivamente de comunicación, de conocimiento de la realidad, de conocimiento de las otras personas, de la otredad. Fundamental. Y un elemento también esencial y sin el cual, repito, no me imagino la construcción de una auténtica y robusta democracia. La democracia surge, y aquí no me voy a poner tampoco en una posición muy profesoral, pues no se trata de eso, pero surge en el ágora. Y el ágora es sinónimo de un espacio de diálogo, de encuentro, de reflexión, de debate. Los atenienses eso hacían. Se reunían en el ágora a debatir, a discutir, a que el mejor retor llevara sus argumentos y representara una posición para que esa posición pudiese después salir a la plaza pública y tener un impacto en la construcción de la vida en común, de la resolución de los conflictos que se presentan siempre, inevitablemente, en las sociedades. Pero solo se pueden resolver esos problemas si se razona, si se piensa, si se argumenta, si se habla y si se escucha al otro o a la otra. Estos debates electorales a los que nos convocan con mucha frecuencia carecen de eso. Yo he visto ahora, en estos últimos meses, semanas, debates de todo tipo para alcaldías de la Ciudad de México, para gubernaturas, para diputaciones, y lo que prevalece es oídos sordos, hablar de manera individualista, para mí, para defender y decir lo que yo creo o lo que dice mi partido que debería de decir, pero nunca con el ánimo verdaderamente de escuchar lo que dice mi adversario político. Y cómo eventualmente nos podríamos encontrar a medio camino quizá, sentarnos a razonar y a pensar soluciones efectivas, eficientes para los problemas que tienen las y los ciudadanos. Eso es lo que debería de prevalecer en un debate, en los debates, de todo tipo, de todo tipo. No voy a hablar de los formatos porque Luis Miguel es el experto y ya habló muy bien de todos los debates y de todo lo que se puede hacer para redondear y para fortalecer esos espacios de encuentro. Pero quería externar lo que para mí sustantivamente significa debatir, como un elemento esencial para la construcción de una democracia y para la construcción también de ciudadanas y ciudadanos. Gracias, Andrómeda.
Muchas gracias, doctor René, por su intervención, y les invito a los espectadores que nos acompañan tanto aquí dentro de la plataforma Zoom como dentro de Facebook Live, que si pueden hacernos llegar sus preguntas, creo que estamos a muy buen tiempo para que nuestros panelistas también puedan darles respuesta. Le cedo la palabra al maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, quien el día de hoy nos acompaña, y él también es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford. En el entonces IFE fungió como titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y fue nombrado por la Cámara de Diputados como consejero electoral del 2003 al 2010. Posteriormente, en el Instituto Nacional Electoral, fue nombrado nuevamente consejero electoral para el periodo 2014-2017. De mayo de 2017 a diciembre de 2020 se desempeñó como decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y actualmente es profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Andrómeda. Muchas gracias a la Universidad Anáhuac y felicidades por este aniversario de la Facultad de Comunicación, que ya ha dejado huella importante en la formación de muchos comunicadores en el país. Saludo a todos mis compañeros en el panel. Es un placer estar aquí. A ver, cuando yo preparé mis notas para esta reunión, déjenme decir, sin el profesionalismo de Luis Miguel y sin el cuidado y el estudio más profundo, ¿qué recuerdo yo de los debates? Me acuerdo de 1994, que bien se hacía la referencia por René, de cuando Cárdenas se quedó callado. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas de repente entró en una situación y eran larguísimos 10 segundos o 7 segundos de silencio. O recuerdo cuando en el año 2000 la necedad en torno al debate de Fox, hoy, en donde él insistía en ese día debatir y había todavía que construir acuerdos y el problema era organizar el debate. O en el 2006, Andrés Manuel no fue a un debate. Y todo el mundo atribuye que eso pudo haberle costado parte de la votación, etcétera, etcétera. O quién no recuerda la edecán de vestido blanco en el debate de 2012. O sea, como que me da la impresión de que, por un lado, queremos, en efecto, todo lo que René ha mencionado, todo lo que Carolina y Luis Miguel nos han comunicado, pero finalmente los debates son momentos en un proceso electoral que generan esa situación en donde queremos ver un espectáculo, en donde finalmente la ciudadanía espera ver un espectáculo. Yo me preguntaba ahorita, ¿qué tanto el debate define la votación? Yo creo que hay sectores de la sociedad en donde los debates sí definen a la votación, precisamente por lo que dice René, por lo que nos ha comentado Carolina y Luis Miguel. Sí ves a la persona de una manera distinta, sí ves cómo son, cómo reaccionan, cómo actúan y cómo responden, ¿sí? Sin embargo, no sé si eso define el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, a todas las preguntas en el debate, los debates del 18, a todo contestó con honestidad y combatiendo la corrupción. ¿Y cómo le va a hacer para subirse a su cama? Con honestidad y combatiendo la corrupción. ¿Y cómo le va a hacer para la pobreza? Con honestidad y combatiendo la... O sea, yo no sé si eso convenció a alguien de votar por él, o si eso nos hizo pensar verdaderamente cuáles eran sus ideas. Pero lo que queríamos ver era, en efecto, un espectáculo, un show. Esperamos la confrontación, el escándalo. Y bueno, el debate en Estados Unidos de Donald Trump, los diversos debates no fueron más que manifestar un poco de lo mismo. Por eso sí aplaudo que hayamos avanzado en la legislación y en la organización y en la creatividad del INE para tener mejores debates. Pero curiosamente avanzamos justamente porque podemos ver más ese debate.
ese debate de el periodista o poniendo en problemas al candidato o de alguna manera editorializando alguna pregunta o poniendo al candidato en dificultades que sí los hacen ver más como personas y como posibles gobernantes, y que en consecuencia pues son más seres humanos, más que los candidatos allá lejanos. Creo que fue inteligente del INE hacer 3 debates con 3 formatos distintos, que participaran y le echaran muchas ganas y los maestros de ceremonias pudieran participar y hubiera preguntas, etcétera. Todo eso me parece que son avances importantes. Pero yo quisiera, aprovechando la provocación de Andrómeda al principio de este panel, decir 2 cosas en relación al debate político o al debate público. ¿Sí? Déjenme ponerlo de esta manera. Todo lo que menciona René, que me parece muy, muy inteligente y que es una expectativa que debiéramos tener como ciudadanos, me pregunto yo, ¿por qué no lo tenemos fuera de las elecciones? ¿Por qué no hay un debate público, político, serio, en donde, en efecto, con las actitudes que se están planteando sobre la mesa, pudiéramos tener a un secretario de Estado debatiendo con las gentes de la oposición que piensan de distinta manera lo que debe ser la política energética, públicamente, y que viéramos y que nos explicara el director de Pemex por qué se compró una refinería? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esta? ¿Y por qué los que van en contra? Y hubiera un debate público no electoral. Y ese debate creo que abonaría muchísimo, y es también el debate que no tenemos. Es también el debate que haría mucha falta. Hay quien dice, en el Parlamento inglés se da mucho ese tipo de debates. Sí, pero también es un debate en donde hay partidos que tienen posiciones como tal. Y entonces ocurre un poco lo mismo. Entonces, creo que sí, debemos de trabajar en que los elementos del debate sean cada vez más abiertos, más públicos, más responsables en muchos sentidos, y en ese sentido a mí me parece muy importante todas las sugerencias. Pero en el caso de los procesos electorales, lo que no podemos olvidar es que se trata de un espacio de lucha política. En el debate entre candidatos, lo que yo estoy queriendo sí es quitarle los votos al otro para que me los den a mí. Y esta es una lucha política, es una lucha por el poder. No es una lucha constructiva en términos de cómo nos vamos a poner de acuerdo para gobernar. Eso nunca lo vamos a ver en un debate electoral. Es yo gobierno mejor que tú y todas las gentes que están contigo deberían estar conmigo porque mis ideas son mejores. Porque lo que estoy buscando es el convencimiento del ciudadano para que vote por mí. Entonces, en ese sentido, creo que nos encontramos en una gran paradoja. Por un lado, queremos que los debates sean de altura, que haya ideas, que haya propuestas, y al mismo tiempo tenemos un espacio político en donde lo que quiero es destruir al otro. Lo que quiero es que se equivoque. Lo que quiero es que cometa un error para yo ganar. Porque lo que quiero es que la gente vote por mí. La gente no va a votar, pues me gustó tanto lo que dijo Arturo y me gustó también lo que dijo Carolina y bueno, voy a votar por los 4 o los 5. ¿Sí? Van a tener que decidir una opción. Y en ese espacio de debate político, creo que lo que no nos ayuda ahorita es el contexto de la comunicación política que hemos construido. Esto que se decía ahorita muy interesantemente de la preocupación en México por la equidad, que ciertamente es importante tener oportunidad para todos y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de salir y hacer política. Pero esa preocupación por la equidad nos ha llevado a una gran cantidad de restricciones, una gran cantidad de limitaciones. Desde luego, no se puede hacer propaganda gubernamental, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos sería completamente absurdo. El candidato a la presidencia es presidente de la República y presume sus logros haciendo campaña. ¿Sí? Aquí eso no se puede, porque la equidad, de alguna manera,
se entiende como que no haya una fuerza extraña que incida en equidad. Por eso se callan las voces de los funcionarios públicos, se callan los tweets de los funcionarios públicos, todo tipo de propaganda, hasta está regulado qué sí y qué no. Los medios de comunicación tienen que cuidarse de qué decir y qué no decir en la campaña para no verse parciales a favor de un... Cuando en Estados Unidos sabemos por quién iba la cadena Fox y sabemos por quién iban las demás cadenas y no pasaba nada. El ciudadano está acostumbrado a eso. ¿Sí? La veda misma, las fechas para no poner encuestas, digamos que la equidad ha sido eficiente, pero es restrictiva. Y yo creo que en el fondo uno de los efectos no deseados de estas restricciones acaban también impactando el debate. ¿Sí? Porque recordemos que una de las reglas de hace algunos tiempos eran: tú como candidato no puedes ofender a tu rival, no puedes decir injurias, no puedes, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues sí, en aras de que de supuestamente una tolerancia adecuada a la hora de competir por el voto. Sí, perfecto. Y no dejamos que sea el elector el que decida si le gustan o no ese tipo de situaciones. No dejamos que, cuidamos al elector de que no escuche voces en las mañaneras que puedan incidir en su voto. Cuidamos al elector de que no haya una serie de propagandas que me van a cambiar. Y entonces cuidamos ese mundo que hemos dado en equidad, que a la postre también afecta al debate. ¿Sí? Porque es el único espacio libre completamente en donde un candidato le puede decir lo que se le dé la gana al otro. Y entonces se pierde el sentido constructivo, como diría René, de un debate en donde son importantes las propuestas y son importantes las ideas y por qué puedo gobernar y yo como persona, y se convierte en una serie de lo que ya nos relató muy bien René, las grandes descalificaciones, las mentiras, se debate con muchas mentiras, o con verdades a medias, pues hay mucha soltura, ¿sí? Pero en este contexto. Entonces, cuando a mí me preguntan hacia dónde vamos con los debates, pues yo no veo que vayamos a perder esta búsqueda de la confrontación o esta búsqueda o esta preferencia del puntero a no debatir o que las redes sociales se callen. Yo creo que justamente lo que debiéramos hacer son espacios de mayor libertad para debatir, para que el debate público fuera lo más cotidiano y no nos extrañaran que hubiera cuestiones y entonces sí los candidatos se preocuparían por debatir. Pero mientras vivamos un mundo de restricciones para proteger a todo el mundo de que no haya una confrontación seria y que haya equidad y todo este tipo de cuestiones que yo defendí dentro de mi ser consejero electoral porque es lo que marca la ley, ¿sí? Pero ahora tenemos que ver cómo que podemos construir una democracia con posverdad, con redes sociales, con candidatos que quieren decir cosas, que van a seguir acostumbrados a las descalificaciones, pero que también tienen retos nuevos, ¿sí? Y la democracia tiene retos nuevos. Y lo que yo esperaría de un candidato es que me diera alguna luz. ¿Cómo va a ser la democracia después de la pospandemia? ¿Sí? ¿Cómo va a ser México después de los cambios que se están realizando? Y entonces esa expectativa sí generaría quizá, ilusamente lo digo, un mejor nivel del debate. Yo ahí lo dejaría. Andrómeda, muchas gracias por permitirme estar aquí. Muchísimas gracias, maestro Arturo Sánchez. Y invito nuevamente a nuestro público y a nuestros espectadores que nos acompañan aquí para que empiecen a reformular sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas y a través de Facebook Live. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, quiero cerrar este espacio cediéndole la palabra al doctor Raúl Trejo del Abre, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro de Nacional de Investigadores Nivel 3, profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y actualmente es columnista semanal en el diario Crónica, es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Muy buenas tardes, doctor.
y le cedo la palabra para que usted cierre este panel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctora Andrómeda Martínez, por invitarme a este encuentro. Me da gusto coincidir aquí con los colegas que me han antecedido. Bueno, está claro que los debates no son panacea, pero que son indispensables. En general, yo podría decir que la vida pública mexicana ha sido, por lo general, refractaria al debate. A veces nos vestimos mucho de una suerte de actitud políticamente correcta para decir que nos encanta el debate, que todos somos capaces de ofrecer razones y de intercambiar juicios muy elaborados. La verdad es que hoy en día, y sobre todo en México, y vale también la pena decirlo, inclusive en instituciones académicas como algunas de las nuestras, desde hace tiempo al debate se le ve con desconfianza. En México la discusión se le llega a ver más como un elemento disruptor que como un recurso para el enriquecimiento de las ideas. En los medios de comunicación al debate habitualmente se le confunde o con la propagación de habladurías o con la exhibición de posturas diferentes, encontradas y por eso irreductibles. En nuestras universidades con mucha frecuencia se ve con recelo a los que nos gusta discutir. En general en la vida pública y privada la gente comenta, ¿y ese qué se trae? Y a veces a la idea de discutir se le equipara con la de confrontar. Estoy hablando de problemas reales que a muchos de nosotros nos consta debatir en el espacio académico. No sé en la náhuatl, no conozco bien a la universidad, hablo de mi universidad pública, la UNAM, por ejemplo. Discutir en el terreno académico llega a ser visto como sinónimo de agresión. Bueno, si esto ocurre en esos espacios que se supone son privilegiados y ad hoc para el intercambio de ideas, que no ocurre en otras áreas de la vida pública, particularmente en terrenos tan sensibles como los de la competencia política. Tenemos una vida pública en donde más que debates hay intercambio de improperios, descalificaciones, que cuando llegan a los medios de comunicación y a las redes sociodigitales son magnificados. Todos sabemos que los medios, sean profesionales o no, sean abiertos a la polémica o no, prefieren la estridencia a la normalidad. La política, cuando es normal, es terriblemente aburrida. En la Cámara de Diputados y en el Senado, todo el tiempo, a pesar de lo que algunos a veces creemos, hay legisladores que hacen su trabajo, que elaboran iniciativas, que van a debatirlas en comisiones, que escriben y presentan proyectos, pero por lo general en los medios de comunicación solamente aparecen las notas de aquellos episodios que son más estridentes. Cualquier diputado o senador sabe que para salir en televisión es más eficaz ponerse una máscara de cerdo o sacar una pancarta o llegar a ocupar la tribuna o gritarle al legislador que está en uso de la palabra que discutir ideas con ideas. Eso ocurre en todo el mundo y particularmente en un contexto tan ayuno de tradición intelectual y pública afianzada en la discusión. Todos los personajes públicos, y no pocos colegas académicos, ya que hablé del mundo universitario, están a hitos de una suerte de 15 minutos de fama guarjolianos, que ahora son más bien 15 megabytes de visibilidad en Twitter, amplificados por la complacencia de los medios de comunicación. Por supuesto, la deliberación es indispensable para que la democracia sea algo más que una colección de reglas que organizan la representación formal en nuestras sociedades. Deliberar es tomar en cuenta las razones disponibles antes de asumir posiciones o decisiones. El debate es una expresión elemental de la deliberación y supone la expresión de opiniones diferentes acerca de un tema. Si queremos tener una democracia de contenidos, es decir, una democracia sustentada en principios, resultados de la diversidad y promotora de derechos, no tenemos más vía que el intercambio de opiniones para llegar a construir acuerdos. Pero los debates, cuando no hay ideas, cuando no hay proyectos, más bien son espacios de intercambio para el lucimiento del que quiere promoverse, para la descalificación del antagonista. Por lo general, en un debate electoral, que de lo que estamos hablando,
no hay interés para construir acuerdos. Los acuerdos se construyen en otros espacios, como creo que sugería Arturo. En los debates no se diseñan políticas públicas, se les ensalza o se les descalifica. En los debates no se afinan los desacuerdos y los matices que hacen posible la pluralidad. Más bien se magnifican estas diferencias para que la gente vea el contraste entre un candidato o en otro. Y es peor cuando quienes debaten son candidatos o aspirantes a cualquier posición política que no tienen proyectos o cuyos proyectos han quedado desplazados porque lo que más les interesa es la estridencia, es sobresalir en el plano y a partir de las reglas de los medios de comunicación y de las redes sociodigitales. En los debates se dice mucho más que en otros espacios de la política. Bueno, en la política mexicana hemos tenido, y creo que es una buena cosa, pero simplificada y arrojada mucho por las reglas que tenemos para ello, una enorme cantidad de espacios para que los partidos difundan anuncios de sus proyectos y de sus campañas. La despotización de la política es conocida hace mucho, en el caso mexicano está, yo diría, acotada y sometida por una legislación que propicia que los spots, los tiempos para spots, que son muchísimos, solamente se puedan utilizar en segmentos de 2 minutos, de 1 minuto o de 30 segundos. Curiosamente, todos los partidos prefieren muchos spots brevísimos en vez de espacios más amplios donde podrían decir pues un poquito más ideas o propuestas o lo que fuera. En un debate, entonces, se dice más que en los spots. Los candidatos tienen que mostrar, como ya se ha dicho aquí, habilidades argumentales o por lo menos histriónicas. No siempre todo esto se exhibe en las entrevistas con los medios. En un debate se aprecia, ¿no? Eso por lo general ocurre, las carencias de un candidato o las carencias de su proyecto político. Un debate puede contribuir a ensalzar o a devastar la imagen de un aspirante político y también puede influir para cambiar o afianzar intenciones de voto y especialmente para que los electores indecisos resuelvan a quién apoyarán. Como mucho se decía hace un rato, bueno, Andrómeda empezó con esa afirmación contundente y verificable. En los debates electorales no siempre quienes ganan el debate ganan la elección. Hay muchos ejemplos en este sentido. Me acuerdo mucho que cuando el primer debate, el de 1994, cuando Diego Fernández devastó argumentalmente a Ernesto Zedillo, al menos eso pensó mucha gente, en una publicación que yo hacía, encargamos una encuesta que creo que fue la primera encuesta en el transcurso de un debate y encontramos que la mayor parte de los encuestados, al menos en la Ciudad de México, decían el debate lo ganó Fernández de Ceballos. Pues sí, pero de ahí al día de las elecciones pasaron muchas cosas y sobre todo los elementos de los que privilegian los ciudadanos para juzgar un debate no son necesariamente aquellos que utilizan para definir su voto. En un debate, según la gente, los televidentes, que son los ciudadanos que miran este espectáculo por los medios electrónicos, aprecian el histrionismo, aprecian la contundencia retórica, aprecian incluso la corbata o la apariencia, el peinado de los aspirantes a un cargo de elección, pero no necesariamente piensan en eso a la hora de emitir su voto. No hay entonces correspondencia mecánica entre el relativo o real éxito en un debate y la opinión a la hora de las urnas de los electores. Y si antes teníamos despotización de las campañas y de los debates, ahora podemos decir que estamos ante una suerte de, a ver si se entiende el terminajo, de tiktotización de las campañas y también de los propios debates. Basta asomarnos a esta red digital o a Facebook o a Instagram donde se reproducen estas rutinas para ver cómo una enorme cantidad de candidatos en campañas, lo mismo municipales que para legisladores o incluso para gobernadores, hacen muecas, bailan, cantan, se disfrazan, se mimetizan con ese estilo de TikTok que es seguramente o muy posiblemente la más simplificadora de las redes sociodigitales. Ya es lugar común decir, pero vale la pena subrayarlo,
que la supeditación del quehacer político y de las campañas a los formatos y a las condiciones de los medios, y ahora de las redes sociodigitales, es parte de una creciente espectacularización de la vida pública. Esta articulación entre política y ecosistema mediático, que yo creo que incluye lo mismo a los viejos medios convencionales que a los nuevos medios digitales, desde luego ha ampliado el espacio público, incorpora nuevas reglas y exigencias al proselitismo político y forma parte de un escenario en donde la política tiende a ser apabullada por extravagancias y por un acentuado personalismo. Esta propensión simplificadora de los medios me parece a mí que se acentúa mucho más cuando estamos en contextos, lo estamos en México, pero esto ocurre en muchos sitios del mundo, de gobiernos y personajes de corte populista. No me meto ahorita en la discusión de qué es el populismo, me ahorro esta definición, pero es un tema que me encanta discutir. Me parece que hoy tenemos un gobierno populista que concentra o busca concentrar en torno suyo todos los reflectores y todos los temas que al erigirse como representante del pueblo, entonces considera que tiene toda la verdad y que propone establecer una verdad única en todos los asuntos, que descalifica a aquellos que no están dedicados a aplaudirle y a reconocerle, y hace adversarios a todos aquellos que no coinciden con su punto de vista, y que en términos del debate público hace imposible cualquier intercambio. Estos son los rasgos de gobiernos populistas en Turquía, en Estados Unidos hasta hace pocos meses, en Hungría, etcétera, etcétera, y también en países latinoamericanos como Brasil o México. La cultura del espectáculo siempre privilegia la personalización. El estilo populista se ve reforzado con esta cultura del espectáculo. Delante de las cámaras de televisión, sobre todo si el control del tiempo y la transmisión, el líder populista se explaya, se ufana en largas peroratas, descalifica a sus contrarios, que son para él todos aquellos que no lo siguen de manera incondicional. El líder populista abomina de la deliberación porque lo suyo no es el contraste de ideas y mucho menos los matices que permiten establecer acuerdos. El líder populista puede simular o incluso adulterar pruebas y presentar denuncias falsas. No le importan los hechos, sino las apariencias. No se beneficia del intercambio con otros ciudadanos o políticos, sino de la denostación. El líder populista o el candidato, cuando se ciñe a este perfil, a este corte, no busca el reconocimiento de todos, sino la ovación de sus adláteres. Esto se acentúa con las redes sociodigitales, que son espacios idóneos para la construcción y el afianzamiento del liderazgo populista. La cultura de los memes que consagra estereotipos, los tweets que son propicios para aplaudir o vituperar, o el respaldo de youtubers que manufacturan tendencias a partir de la estridiencia, todo esto se sintoniza con el estilo populista, y todo esto lo digo porque para entender las campañas recientes y los debates recientes en este fin de campañas en el que estamos, hay que tomar en cuenta, me parece, la polarización que ha creado y que alienta a diario el presidente López Obrador desde Palacio Nacional. Dice mi estimado René Torres Ruiz que no hay puente de comunicación entre quienes están ahorita ubicados en los dos extremos de la polarización que padece el país. Bueno, yo creo que tiene razón, pero falta reconocer, René, que esta falta de diálogo no la inventaron quienes no están de acuerdo con el presidente López Obrador. Desde el gobierno de la República, desde el poder político, se ha construido un frente de antagonistas. Desde el poder político se les descalifica, se miente acerca de ellos, se les inventan delitos que no existen, se les difama y sobre todo se impide la discusión con ellos, incluso utilizando recursos públicos como los medios de comunicación que propagan todas las mañanas las conferencias del presidente de la República. ¿Qué se puede hacer entonces cuando desde el poder político se impide el debate? Y peor aún, ¿qué pueden hacer quienes aspiran a debatir hoy en día y quieren ser alcaldes o legisladores locales o federales o lo que sea, cuando hay un contexto de desacreditación de la política
y cuando no hay un entorno propicio a la discusión debido a las pobrezas de la cultura política de todos, pero también del gobernante que se está encargando de atajar, de obstaculizar, de sabotear el debate público, como yo no recuerdo que hubiera ocurrido en este país desde hace por lo menos medio siglo. Bueno, estos son algunos apuntes que traigo para contribuir a la discusión. Muchas gracias. Gracias, doctor Raúl Trejo. Con usted hemos terminado este panel. Vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Más o menos les va a tocar hasta el momento una por cada uno de ustedes como panelistas. Les pediría que fuéramos muy puntuales en cuanto a sus respuestas. Me iría con la primera y va dirigida al maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y nos la envía Ramiro López, quien nos dice: hemos visto que los candidatos ya no necesitan a los medios de comunicación tradicionales para conectar con sus audiencias, lo hacen a través de plataformas digitales. ¿Será posible que pronto veamos un debate sin la intermediación de la autoridad electoral? Se la hago a usted porque ha tenido la oportunidad de trabajar en ese frente, entonces me parece idóneo que nos pueda dar respuesta a la misma. A ver, gracias Andrómeda, gracias Ramiro. A ver, brevemente, yo creo que hay muchos más debates o muchos más espacios de formas de observar a los candidatos que el tradicional debate en donde están uno frente a otro y debatir. Y empiezan los cuestionamientos. En el 18, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, los estudiantes, no los profesores, organizaron un escenario que realmente fue muy interesante. Invitaron a todos los candidatos a la presidencia de la República, ¿sí? Uno por uno, los sentaron y les hicieron una serie de cuestionamientos de todos tipos. Por ejemplo, sentaban a todos, les hicieron la misma rutina. Señor candidato, le voy a decir una palabra y dígame en una palabra usted cuál es su punto de vista. ¿Sí? Aborto. Y entonces los candidatos tenían que decir apoyo o rechazo o matrimonios del mismo sexo, energías limpias. Y veías a los candidatos entrar en problema para poder rápidamente no equivocarse. Eso nunca pasaría si hubiera varias gentes al mismo tiempo. Pero ejemplos como eso, y ahí lo dejo porque es muy rico esa experiencia, creo que podemos fomentar y no estuvieron presentes las autoridades electorales. Igual que lo que quiso hacer el norte en Monterrey, no estaban presentes las autoridades electorales. Yo creo que ya estamos viendo esos ejemplos y los formatos son muchos y diversos. Ojalá sigan fluyendo de esta manera, pero con mecanismos nuevos que permitan al ciudadano conocer más de frente al candidato en este marco que ya se ha planteado y que sin duda yo estoy de acuerdo con los panelistas estamos viviendo. Gracias, Andrómeda. Muchísimas gracias a usted, maestro. Y me sigo con preguntas que están haciendo en Facebook. Y esta nos la hizo hace un rato Carlos Díaz, va dirigida a Luis Miguel Carriedo Telles, quien nos dice: si los expertos coinciden que los debates actualmente son mediocres, por así decirlo, ¿por qué el INE no establece protocolos reales para el diálogo y un debate de calidad? Me parece una burla el espectáculo político que se hace. Bueno, hay dos elementos que yo pondría sobre la mesa. Uno es los candidatos no son responsabilidad de la autoridad o el empaque pues argumental de los candidatos. Los formatos sí, y tratar de generarle eso sí lo tiene que hacer, eso sí es responsabilidad de la autoridad electoral. Por ejemplo, generar pues que pueda haber preguntas como las que mencionaba hace un momento Arturo Sánchez en estos ejercicios. Yo recuerdo, por ejemplo, en el primer debate presidencial de 2018, una pregunta específica sobre el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo de Azucena Uresti, por ejemplo, que le permite a la audiencia, más allá de si se siente incómodo o no una candidata o un candidato, a la audiencia ver cuál es la postura que tiene un candidato en específico o una candidata sobre un tema. Entonces, sí yo creo que hay que generar mejores condiciones para las audiencias, para que tengan información y que puedan valorarla para contrastar y decidir, y que en esa parte la autoridad electoral tiene un papel importante. Ahora, no es el único. Yo creo que las universidades también tienen que meterse de lleno. Por eso mencionaba esta interpretación que efectivamente generó la Corte sobre el tema de los debates que hacen otros actores que no son necesariamente las autoridades electorales.
creo que debe fortalecerse los debates de las autoridades electorales, incluso con pues, mecanismos para que vayan los candidatos y que debatan en esas reglas con equidad, pero también flexibilizarse las reglas para afuera. Ojo, no las reglas de autoengaño, de decir que quieren la libertad de debatir y que son anuncios pagados simulando debates, porque eso es lo que hace la industria muchas veces. Hay otros que no. Bueno, flexibilizar para que fluya la libertad, apostar por la libertad, pero tampoco autoengañarse cuando haya casos de abuso, y la autoridad puede generar mejores condiciones. Mejores debates dependen en buena medida de candidatos y de candidatas en cuanto al contenido. Hablaban del debate de 1994, pues si Cuauhtémoc Cárdenas quizás se cayó en el debate, por ejemplo, pues una responsabilidad. Diego Fernández Ceballos se cayó después del debate, ¿no? Según Vicente Fox, se escondió después del debate, es responsabilidad del candidato. Y bueno, pues así como ahora tenemos a Lord Molécula, ¿no? Aplaudiéndole todo lo que dice al presidente, bueno, pues que haya alguien que no sea Lord Molécula. En ese entonces estaban los que le decían a Carlos Salinas de Gortari, el licenciado Salinas, ¿no? Bueno, hay de todo, pero nosotros no podemos quedarnos secuestrados por los intentos del poder de ahogar el debate, sea para favorecer a uno o a otro, sino hay que empujar los debates, y yo creo que esa es la solución. La calidad, pues depende de los candidatos y de las candidatas, y eso también lo que hacía el elector, y yo destacaría solamente brevemente el episodio del debate del Yo Soy 132, que fue otro debate, un ejercicio que demostró que podía hacerse fuera de la autoridad. No es una competencia contra la autoridad tiene la obligación de generarlos, pero no de limitar a los demás actores a que los hagan. Es más, hay que propiciar que los hagan. Las universidades es un lugar excelente para ese trabajo, las públicas, las privadas, y en 2018, por ejemplo, una de las reglas del INE fue favorecer que las sedes fueran universidades, y universidades públicas, por cierto, y no nada más en la Ciudad de México, sino darle esta dimensión regional. Muchas gracias, espero que haya abonado en algo. No, muchísimas gracias, Luis Miguel. Y ahora me voy con otra pregunta de Facebook y luego voy a regresar con las preguntas de Silvana, quien tiene particulares preguntas para cada uno de ustedes, que ahorita se las voy a leer, pero esta se la voy a hacer a la doctora Carolina, quien hizo en su reseña, habló sobre estos temas y me parece que le va muy bien. Dice, a manera de propuesta, nos la manda Fernando González, ¿cómo consideran ustedes que podrían aprovecharse las redes sociales y sus audiencias en los debates más allá de una simple retransmisión del evento? Muchas gracias, muy buena pregunta. Pues ha habido ya en otras latitudes ejercicios donde a través de las redes se plantean preguntas, o donde de plano los candidatos se conectan, se transmite a través de las redes y desde ahí llegan las preguntas, digamos, en tiempo real, y a esas preguntas se contesta. O se pueden hacer ejercicios, digamos, de una moderación anticipada, diciendo, a ver, mañana vamos a tener en este espacio a candidata, candidato a tal cargo, planteen sus preguntas, vamos a incorporar, no sé, 5 o 10 mejores preguntas de las que nos proponga la audiencia, ¿no? En alguna red social, incluso vinculándolo o con pues, las universidades, los medios de comunicación que podrían organizar ese tipo de ejercicios. Entonces me parece que eso es como lo más sencillo y que ya ha habido experiencias exitosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces me parece que sí se podría hacer sin mayor problema y eso también da como una especie, o sea, se acerca a uno de los ejercicios de 18 que fue el Town Hall, ¿no? Donde no fueron los periodistas, sino que fueron las personas de la audiencia, los ciudadanos que tenían preparadas sus preguntas y que pues por sorteo tenían la oportunidad de cuestionar directamente a los candidatos, que es un modelo muy utilizado también en Estados Unidos, ¿no? Y pues a mí me parece particularmente interesante, ¿no? Porque además como que saca a todos de su zona de confort, y yo creo que ese es como un papel, eso es lo que tendría que ser un buen debate. Un buen debate tendría que sacar a los políticos que compiten por algún cargo público de su zona de confort, para que nos muestren pues un poco más de su verdadera cara, ¿no? Más allá de esa cara pues muy estudiada, controlada, que nos quieren presentar porque nos quieren convencer de que son las mejores opciones. Entonces yo a favor de todo eso, y creo que sí hay muchos mecanismos para explorarlo. Muchas gracias, doctora Carolina. Y ahora, dentro de las grandes preguntas que nos hace Silvana desde Argentina, una va dedicada, ya está, tiene nombres, al doctor René
Torres Ruiz, que le dice, ¿es verdad que a lo que nos tienen acostumbrados los candidatos es a las descalificaciones, al ataque del otro? Vemos carencia de sintonía con el electorado. Es más bien una contienda de egos que de argumentaciones. En ese sentido, es más presente el marketing político como guerra sucia muchas veces que el esgrimir y defender razones. No escuchamos los cómo. ¿Esto puede deberse a una probable subestimación del electorado? Pregunta ella. Muchas gracias, Andrómeda. Pero antes, por alusión, quisiera simplemente decirle a mi muy estimado amigo Raúl Trejo de Labre, que lo que él dice respecto de López Obrador, el actual presidente de la República, que genera polarización, digamos, y que inhibe espacios de comunicación y de encuentro con sus opositores, dándole la razón, también le diría que hay que considerar la pobre argumentación que también se escucha y se lee desde la oposición o desde las oposiciones. Si a eso me refería yo con que hay una carencia en la sociedad, ¿no? Es decir, de argumentos, de razones, de capacidad de esgrimir ideas, de escuchar al otro. Si bien es cierto, este gobierno adopta una posición que pareciera contraria al diálogo y a escuchar otras posiciones, también la oposición carece, por lo menos esa es mi impresión, leyendo artículos, leyendo críticas, discursos, o, en fin, de la oposición o de las oposiciones de distinto tipo, de críticas que no están muchas veces sustentadas, que recurren a campañas negras en contra del presidente de la República y que ha sido pues histórica, ¿no? Esa posición respecto de López Obrador. Entonces, yo creo que ahí hace falta que en efecto todas y todos los actores se responsabilicen y se pongan a trabajar efectivamente para desarrollar el oficio del debate, de la crítica, de la razón, porque es un oficio y solo se logra a partir, digamos, de estarlo practicando recurrentemente. Y eso significa mucha tolerancia, y tolerancia de los distintos actores para escuchar a sus adversarios o a sus oponentes políticos. Dicho eso, me concentro ahora sí rápidamente en la pregunta que me hacías de Andrómeda, y yo sí creo que en efecto los debatientes o los que asisten, ¿no? Los políticos, las políticas que asisten a los debates, minusvaloran a los ciudadanos. Hay una suerte de posicionamiento de los políticos profesionales de pensar que los y las ciudadanas no están suficientemente capacitados o adiestrados o formados para entender lo que ocurre en la política, por qué ocurre lo que ocurre, por qué se toman las decisiones en un sentido o en otro. Y esto tiene que ver, yo creo que también con la cultura de la tecnificación de la política. Es decir, hace mucho tiempo se nos dijo que la política tenía que tecnificarse y que tenían que estar los especialistas tomando decisiones. Esto ocurrió desde los años 80 para acá, lo cual no es cierto. Es decir, la política es una actividad que nos debe de congregar a todas y a todos para decidir, discutir y entender lo que nos une, lo que nos separa y lo que genera, digamos, las posibilidades de vivir juntos en una sociedad. Eso es la política y entonces es una responsabilidad de todas y todos. La única solución para que las cosas mejoren es que todas las personas se involucren en política, entiendan lo que significa, ¿no?, tomar decisiones políticas y la afectación que tiene en el espacio de lo público y en nuestras vidas, en lo cotidiano. Y en ese sentido, creo que los políticos no entienden que en efecto los y las ciudadanas entienden de política, reciben los efectos de las decisiones y son capaces de procesar información, datos y de poder estar debidamente enterados, informados de la vida pública, de la vida política. Y entonces eso, si los políticos lo entendieran, los haría mucho más responsables de lo que dicen, de por qué deciden lo que deciden, y entenderían que los interlocutores, es decir, los que están del otro lado, no en la política profesional, sino los ciudadanos, pues efectivamente tienen el derecho de interpelarlos, de exigirles, de preguntarles, de llamarlos a cuentas, de encontrarse con ellos recurrentemente, en fin, cambiarían también su posicionamiento. Pero yo creo que es esta idea de que el político profesional está más allá y está
efectivamente imbuido en el conocimiento, en la buena retórica, que entiende las instituciones, su sentido y el objetivo de estas, las legislaciones, etcétera, etcétera, y todos los demás, o los ciudadanos, son una suerte de ignorantes. Eso es un error que tiene, me parece a mí, precisamente sumidas a las sociedades contemporáneas en esta crisis de representatividad. Es decir, hay un divorcio absoluto respecto de la lógica de ejercer el poder político y de lo que significa la política y hacer política por parte de los profesionales que se dedican a esta actividad y aquellos ciudadanos que están viendo efectivamente lo que ocurre en esos ámbitos de poder de una manera crítica y que demandan que se les tome en cuenta porque tienen los atributos, las características, las condiciones para ser tomados en cuenta y que incluso eso es lo que debería de ocurrir efectivamente, ¿no? Eso es lo que yo pensaría, Andrómeda. Muchas gracias, doctor René. De hecho, Silvana le ha contestado también en el chat y comenta que está muy agradecida por la respuesta. Lástima que los debates no están de verdad abiertos al público. Supongo que al menos en Argentina no sucede así. Y bueno, igual aquí en el caso de México. Finalmente, ella también nos pregunta, le hace una pregunta directa al doctor Raúl Trejo del Abre. ¿Cómo es posible entonces poder llevar adelante un verdadero debate si lo que esperan los candidatos populistas es más ovación de sus alantares que la argumentación? Y por otro lado también nos dice, ¿qué podemos hacer entonces los electores? ¿Sería posible modificar esta realidad desde la tribuna, es decir, un cambio de la intervención de la ciudadanía? Gracias. Adláteres, dice Silvana, Adláteres, ajá. los que respaldan de manera acrítica a un caudillo, a un candidato. Bueno, comento la reflexión de René, que le agradezco mucho su punto de vista. Completamente de acuerdo cuando se refiere a la pobreza de las reflexiones en las oposiciones, pero las oposiciones son muy amplias. No me refería yo solamente a los partidos políticos que todos conocemos, aunque vale la pena decir que en los partidos también hay reflexión y hay diagnósticos interesantes. El problema es que no los leemos o no se difunden, no aparecen en la prensa, pero yo en las cuentas de Twitter, por ejemplo, de los grupos parlamentarios del PRD, del PAN y a veces hasta del PRI, encuentro documentos con información que contrasta con las versiones oficiales. Por supuesto, hay campañas negras, yo no sé esto bien de dónde surjan, que son siempre pues despreciables, pero sobre todo me llama la atención cómo en México en los últimos meses estamos asistiendo a una proliferación incluso muy repetitiva ya de balances, de diagnósticos críticos y muy sólidos del desempeño del actual gobierno. Ya hay libros publicados, el libro de Carlos Elizondo, el de Leonardo Curcio junto con Aníbal Gutiérrez, en otro corte, el libro de Roger Bartra sobre el populismo exacerbado del presidente. Algunos hicimos un libro hace ya 9 meses, Balance Temprano del actual gobierno, en el Instituto de Estudio de la Transición Democrática. Hay diagnósticos del manejo de la pandemia que son incontrovertibles hasta ahora. El análisis que hizo la Facultad de Medicina de la UNAM sobre cómo las maneras como murieron las víctimas de la pandemia, una gran cantidad de ellas sin poder ser hospitalizadas. Sobre la economía están los trabajos del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, los trabajos de la CEPAL, que son latinoamericanos, que tienen datos terribles sobre lo que pasa hoy en México. Yo creo que no hay ámbito de la política pública, el medio ambiente, la política energética, etcétera, etcétera, en donde no dispongamos de documentos con datos muy críticos de la política del actual gobierno. ¿Cómo se le discute? Nos faltan foros, falta espacio, falta interés de la sociedad, pero sobre todo falta interlocución con el poder político. Y esto me lleva a la pregunta de Silvana Wagner, a quien le agradezco mucho, no solo que se interese en lo que yo digo, sino que haya preguntado a todos los colegas, ¿cómo debatir con el que no quiere? Pues no se puede, pero sí se pueden crear contextos de exigencia discutiendo en el espacio público. La interlocución no se construye solamente con el gobernante o con el candidato que no quiere debatir, sino con la sociedad y con otro segmento de poder político.
Y yo diría, hay que debatir en la medida de lo posible, acudiendo a 3 recursos. Primero, a las razones. Nuestras razones pueden ser discutibles, pueden ser poco sólidas, pero son un elemento de contraste con las de otros. En segundo lugar, hay que debatir con datos. Y estos datos, si son sólidos, sí constituyen un piso pues, incontrovertible, respecto del cual no se puede disentir. Bueno, hay quien dice, como decía Trump, y ahora en otros sitios se dice, es que yo tengo otros datos. Pues no hay otros datos en muchos asuntos. Hay un número de víctimas de la pandemia, hay un número de desempleados, hay un número de candidatos asesinados. Con esos datos hay que discutir. Y en tercer lugar, hay que acudir a la memoria. Aunque todos somos clientes de Mr. Google, no todo el mundo lo usa de la misma manera, y estamos ante la posibilidad de rescatar documentos, declaraciones, frases, videos, y si no hay que ir a las hemerotecas que no están del todo digitalizadas, gracias a ti, Silvana, para recordar y documentar las inconsistencias, las veleidades, los virajes, las desmemorias de muchos de los que se rehúsan a debatir. Gracias. Gracias a usted, doctor Raúl Trejo. En el chat bueno, más bien en el Facebook, nos mandaron un mensaje, Carlos Díaz, Luis Miguel, te contesta él vía Facebook y nos dice, muchísimas gracias por su respuesta. No coincido en que el INE no deba poner un nivel de calidad en respuesta a diálogo a los candidatos. Sin embargo, comprendo que eso es pedirle peras al olmo en ciertos políticos mexicanos, ¿no? Entonces, ahí la dejo, sí, ya sé. Entonces, no, muchas gracias. ¿Quieras decir algo más bien? No, muchísimas gracias. Pues es que coincido. Yo, el INE, pues podría colocar ahí, hacerles un examen ahí, pues estaría muy complicado el asunto. Bueno, debo decir que de pronto era un poco frustrante y debe recordarlo muy bien el maestro Arturo Sánchez, de algunos debates de ponerse de acuerdo ahora sí que los debates para debatir. En 2018 yo recuerdo el intenso debate sobre si se ponían guayabera o no. Bueno, pues eso ya también es responsabilidad de los representantes de los candidatos, o el de 2012, si debatir en mesa o atril. Bueno, pues también creo que poco a poco tiene que ir la clase política avanzando. Ya no contratar esos asesores de marketing que les dicen que es que en un atril ya te ves como mexicanas, mexicanos y ya te ve el líder. Bueno, pues ellos le compran eso y mandan a sus representantes a defender ese tipo de frivolidades, cuando, pues, por supuesto que funcionó bastante bien en una mesa, fue mucho más cómodo para los propios candidatos y para la audiencia para que se soltaran. Pero bueno, poco a poco se puede ir avanzando en eso, y quiero decirle que pues yo sí coincido con él, sí de pronto están los niveles bajos, pero es lo que hay. Y yo creo que es importante que la población conozca a esos candidatos y sus ofertas, y ya valore la población. Y bueno, afortunadamente sigue habiendo espacios para ese debate, hay que defenderlos y hay que promoverlos. Ok, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a nuestro coordinador de posgrados, el doctor Jorge Hidalgo. Muchísimas gracias, doctora Andrómeda Martínez. Sin duda un extraordinario panel el que pudimos tener el día de hoy, donde escuchando a nuestros queridos colegas y admirados también académicos, pues nos hacían pensar qué tan importantes son hoy los debates, por qué siguen siendo importantes para poder entender mucho de lo que es la propuesta política de los candidatos, qué tanto queda pendiente que incluso la prensa misma pueda retomar de los debates parte de su trabajo informativo para seguir y dar continuidad a las agendas temáticas que se están virtiendo dentro de ello, y pues estos temas que seguramente seguirán surgiendo en los próximos meses en términos de estrategia de la comunicación política, de más expertos, es preparando a gente para que se prepare para los debates, dada el nivel que, como bien decía Luis Miguel, pues hoy no tenemos y que seguramente vamos a tener que seguir alimentando. Así es que yo les agradezco en nombre de nuestra Facultad de Comunicación, ahora que nos encontramos, como decíamos, celebrando este aniversario 50 de nuestra facultad, donde estamos retomando este tipo de temáticas para poder sobre todo reflexionar en comunidad
y ver qué pendientes tenemos también desde nuestra facultad para seguir formando expertos en la materia. Yo les agradezco muy profundamente y no quisiera despedirme sin antes darles hoy, como decíamos, un reconocimiento virtual. Espero que muy próximo podamos tenerlos también aquí con nosotros y que nos puedan acompañar. Doctora Carolina Mónica Quilás, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un honor escucharte. Muchísimas gracias también al doctor Raúl Trejo del Abre, como siempre, con mucho cariño y mucho aprecio. Lo saludamos. Hoy no es la excepción, doctor Raúl Trejo. Muchas gracias por habernos acompañado también el día de hoy. Igualmente, me permito agradecer al doctor René Torres Ruiz su participación en este que es el webinar El futuro de los debates electorales, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, René, por haber estado aquí con nosotros. Y también quiero despedirme de nuestro querido Luis Miguel Carriero Telles, a quien le agradezco también su participación y su intervención el día de hoy. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por haber estado el día de hoy con nosotros. Igualmente al maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, siempre un honor escucharle, maestro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y quiero cerrar también agradeciendo a la doctora Andrómeda Martínez Nemesio por su valiosa participación como moderadora. Doctora Andrómeda, muchísimas gracias por esta gestión, también por haber sido la autora intelectual también de este webinar. Gracias por haberlo propuesto, gracias por la moderación y gracias por también el apoyo para que pudiéramos interactuar con toda la audiencia que nos estuvo siguiendo. Muchas gracias, doctor, y de verdad muchas gracias a todos por habernos acompañado y a los panelistas sobre todo por tomarse el tiempo, porque 2 horas, pues sí, yo sé que tienen muchísimas actividades que hacer, pero agradezco infinitamente por haberse tomado el tiempo y estar con nosotros esta tarde debatiendo pues a unos días de que sean las elecciones más importantes, por lo menos, de nuestro país. Así es. Y pues nosotros cerramos este webinar haciéndoles una invitación para que la próxima semana nos acompañen para reflexionar sobre el tema del periodismo independiente. Vamos a tener con nosotros al maestro Abraham Santos Torres, quien es el embajador de Sembramedia en México y también coordinador de nuestra licenciatura en comunicación en nuestro campus en Cancún. Él estará hablando sobre estas 5 claves para generar un periodismo independiente y sostenible. Les hacemos una invitación y les agradecemos a todos su participación y les deseamos sobre todo una excelente tarde. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego, muchas gracias.